El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy en nuestro programa Sinapseando. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de radio universitaria, en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica e integral de las neurociencias. Acompáñanos esta maravillosa tarde a explorar juntos las maravillas del cerebro, el órgano más asombroso del universo. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y seré su locutor esta tarde. En cabina también me acompaña mi compañero. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Hernández Béjar, estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit. Gracias por escucharnos y espero disfruten este episodio. Aquí en cabina también está mi compañera. Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan en el episodio de hoy. Mi nombre es Marcela, estudiante de medicina de esta universidad, y como siempre es un gusto estar en un episodio más de Sinapseando, este hermoso espacio donde conectamos neuronas y conocimiento. Hoy hablaremos de un tema que, como les digo, cada semana a mí me parece bastante interesante y que además es un tema que está rodeado de muchos mitos. Hoy vamos a hablar en Sinapseando acerca de la epilepsia, y para este episodio tenemos a un invitado muy especial, quien está en cabina con nosotros. Él es... Hola, mi nombre es Ángel, soy estudiante de medicina y pues muchísimas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Bueno, pues el día de hoy decidimos hablar de epilepsia porque nos dimos cuenta que es un tema que está rodeado de muchísimos mitos. ¿Qué es exactamente la epilepsia? ¿Es lo mismo que una convulsión? ¿Por qué ocurre? ¿Es acaso una posesión demoníaca? Hoy en Sinapseando justamente queremos despejar estas dudas y sobre todo derribar estos mitos. Para entrar en tema y comprender qué es la epilepsia, me gustaría comentar acerca de la epilepsia a lo largo de la historia. La epilepsia es conocida desde la antigüedad. En muchas culturas se pensaba que quienes la padecían estaban poseídos o hechizados. Los antiguos griegos la llamaban la enfermedad sagrada. Se creía que era una señal divina o un castigo de los dioses. Esto llevó a que durante siglos se aplicaran rituales, exorcismos y prácticas religiosas para curar a quienes sufrían ataques epilépticos. Afortunadamente, la medicina ha avanzado y con el tiempo se ha comprendido que esto no era un fenómeno místico, sino una alteración eléctrica del cerebro. Hoy por hoy, la epilepsia es una enfermedad tratable. Muy bien, y bueno, pues vamos a iniciar a hablar un poquito acerca de qué es, o vamos a distinguir primero qué es una crisis convulsiva y qué es una epilepsia, porque me ha tocado mucho escuchar a personas que creen que por tener una convulsión una vez en su vida ya tienen epilepsia. Entonces, pues me gustaría como que entre todos compartamos información para que pues también las personas que nos escuchan puedan comprender cuál es la diferencia de esto. Bueno, pues una crisis convulsiva básicamente es la interrupción temporal de la función encefálica, ojo, temporal, que puede ser causada por distintas causas como desequilibrios hidroelectrolíticos, una hipoglucemia, fármacos, una eclampsia muy frecuente en pacientes embarazadas, encefalopatía hipertensiva, infecciones por fiebre. ¿Quién ha escuchado a los niños cuando tienen una infección, por ejemplo, que se les cuida mucho de la temperatura porque puede llegar a causar una convulsión? De hecho, de acuerdo a las cifras que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, del 5 al 10% de la población sufrirá al menos una vez en su vida una crisis convulsiva. Por otro lado, tenemos a la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad crónica de convulsiones recurrentes. Al igual, tiene distintas posibles causas. Una de ellas, que me llamó mucho la atención justamente cuando estaba leyendo, es que se ha demostrado que puede existir un defecto genético en el funcionamiento de los receptores GABA y glutamato, que ahorita hablaremos más de estos neurotransmisores más adelante, y que esto pudiera ocasionar una alteración en la excitabilidad neuronal. Dicho esto, ahora sí podemos pasar a explicar cuál es la definición propiamente de epilepsia.
Bueno, así como lo mencionas, Marce, justamente nosotros en el IN, cuando estuve rotando, se tiene por entendido que todas las personas tienen derecho a una crisis, ¿sabes? Para diagnosticar como tal una persona con epilepsia hace falta que presente más de 2 episodios convulsivos en un periodo de tiempo mayor a 24 horas. El cerebro muchas veces pensamos que es muy fuerte, pero la verdad es que es muy vulnerable, y con los distintos, con el medio al que lo exponemos, el consumo de alcohol, consumo de sustancias, una deshidratación y muchísimas otras cosas, los potenciales cambian dentro del cerebro. Entonces se encuentra más excitado, más inhibido, y eso puede dar pie a que se presente una crisis. Pero como tal, para diagnosticarlos necesitamos que estén más de 2 crisis en un lapso de 24 horas. Wow, bastante interesante. Ahorita que lo mencionas, me gustaría hacer un paréntesis. Para nuestros radioescuchas, mencionaste que rotaste por el IN. ¿Pudieses mencionarlos para nuestros radioescuchas qué son las siglas IN? Bueno, el IN es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Yo roté específicamente en el PPI, que es el Programa Prioritario de Epilepsia. Ahí como tal se trata esta patología específicamente, buscando nuevas alternativas terapéuticas y buscando mejoras diagnósticas, ya que es muy importante en esta enfermedad y en muchas otras establecer un buen diagnóstico para ofrecer un buen tratamiento y tenga un buen pronóstico. Así es. Bastante importante hacer esta aclaración, la diferencia entre una crisis convulsiva momentánea o episódica a ya tener la enfermedad de la epilepsia como tal. Y ahora pasando a la definición, la epilepsia es una afección cerebral que causa convulsiones recurrentes. Ya mencionó Ángel, tienen que ocurrir en un lapso de 24 horas 2 para que haya un diagnóstico. Y las convulsiones, por otra parte, son movimientos repetidos de brazos, piernas. En ocasiones puede permanecer la mirada fija durante algunos segundos. Algunas personas incluso llegan a perder el conocimiento. Bueno, entonces queda claro que la epilepsia es un trastorno neurológico crónico, caracterizado entonces por la repetición de crisis convulsivas no provocadas. Estas crisis son causadas, como decíamos, por una descarga eléctrica normal y excesiva en el cerebro. Dependiendo de dónde se origine esa descarga, las crisis se pueden manifestar de distintas formas. Puede ir desde una desconexión breve del entorno hasta convulsiones generalizadas. Aquí me gustaría entrar un poquito y que nos imaginemos qué es lo que ocurre en un cerebro de una persona que está padeciendo una crisis convulsiva. Aquí la fisiopatología es uno de los aspectos que en lo personal me interesan bastante de la epilepsia, y todo se remonta a la neurona. Para poder comprenderlo, vamos a iniciar a explicar un poquito acerca de los potenciales de acción, que de hecho ahorita mencionó mi compañero Ángel. Nuestra querida amiga la neurona se comunica con otras neuronas o con otros órganos a través de la sinapsis. Durante mucho tiempo el proceso de comunicación entre los nervios y sus órganos diana fue un misterio para la fisiología. Con el desarrollo de la electrofisiología y el descubrimiento de la actividad eléctrica de las neuronas, finalmente se pudo dar cuenta que la transmisión de señales desde las neuronas hacia sus órganos objetivo se lleva a cabo mediante potenciales de acción. ¿Y qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es un cambio repentino, rápido, transitorio y que se propaga en el potencial de membrana en reposo. Esto es algo bien importante y solo las neuronas y las células musculares son capaces de generar potenciales de acción. A esta propiedad se le denomina excitabilidad. Los potenciales de acción entonces son señales nerviosas. Las neuronas generan y conducen estas señales como parte de sus procesos fisiológicos con el objetivo de transmitirlas a sus tejidos diana. Estos, al ser alcanzados, se pueden estimular, inhibir o ser modulados. Un potencial de acción se puede desencadenar por ciertos estímulos. Un potencial de acción se genera cuando un estímulo cambia el potencial de membrana o alcanzando o superando el umbral de excitación. Desde el punto de vista iónico, un potencial de acción es causado por cambios temporales en la permeabilidad de la membrana a iones difosibles. Estos cambios producen la apertura de los canales iónicos y por ende una disminución en los gradientes de concentración de estos iones. El valor del umbral de potencial de acción depende de la permeabilidad de la membrana, la concentración intra y extracelular de iones y de las propiedades intrínsecas de la membrana celular. Para que esto ocurra se necesita llegar a un cierto punto llamado umbral. Es como la cantidad mínima de energía que hace que se dispare una chispa. Si la célula alcanza este umbral, se abren las compuertas, que son los canales, y se genera el potencial de acción. Hay que imaginarnos básicamente a la neurona como si tuviera unas puertas, que básicamente están haciendo que entre y salgan ciertos iones, que son el sodio y el potasio. Cuando entra sodio, esta célula se vuelve más positiva y lo que hace es generar potenciales de acción. En el caso de una persona que tiene una epilepsia, hagan de cuenta que básicamente las neuronas comienzan a disparar impulsos eléctricos de forma desorganizada y sin control, generando síntomas según la zona que sea afectada. Entonces,
además de que está desregulado todo este intercambio de iones, también se ha demostrado que, por ejemplo, en los niños, y algo que me da mucho la atención, es que hay una inmadurez de los neurotransmisores, tanto glutamato como GABA, que uno es excitatorio y uno es inhibitorio. Entonces, en este cerebro básicamente por eso es que los niños son los pacientes que están más también en riesgos, o que por cualquier cambio, por una fiebre, un desequilibrio hidroelectrolítico, están en constante riesgo de poder producir o poder padecer una crisis convulsiva. Las crisis pueden tener distintas causas, pueden ser por una lesión cerebral, pueden ser por malformaciones congénitas, tumores, infecciones, e incluso un gran porcentaje de ellas son idiopáticas, es decir, sin causa aparente. Aunque también es importante reconocer el rol que juega aquí la genética en el desarrollo de las crisis convulsivas. Así es, la herencia genética conlleva un gran factor, vaya. Hoy vamos a hablar un poco también sobre esa cuestión, y como muchos, pues depende cada tipo de epilepsia, ¿no? Mencionando un poco sobre específicamente de la herencia genética, es bastante compleja debido a que no se trata de una única enfermedad causada por un solo gen, sino de un conjunto de síndromes epilépticos que pueden tener o no un componente hereditario. De hecho, los especialistas dividen la epilepsia en dos grandes grupos bajo este sentido: las epilepsias genéticas o de causa genéticamente primaria y las epilepsias adquiridas o sintomáticas. En el caso de las epilepsias genéticas o de causa genéticamente primaria, son aquellas en las que se identifica una mutación o alteración genética que predispone a la crisis. Estas pueden heredarse de uno o ambos padres o parecer de forma espontánea. Un ejemplo es la epilepsia mioclónica juvenil, que suele tener antecedentes familiares. A diferencia de la epilepsia adquirida o sintomática, son causadas por lesiones cerebrales, infecciones, tumores, traumatismo o accidentes cerebrovasculares. En estos casos, la genética puede influir en la susceptibilidad individual, pero no es la causa directa como tal. ¿Qué se ha descubierto hasta ahora? Gracias a los avances en genética se han identificado más de 500 genes relacionados con distintos tipos de epilepsia. Algunos de estos genes que afectan, por ejemplo, la transmisión de neurotransmisores, como ya hemos mencionado, la formación de canales de iónico, igualmente que ya se había mencionado, la conectividad neuronal, entre pues todo lo que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces podemos decir que si se hereda o no, lo que se hereda en sí no es la epilepsia, sino una predisposición genética a padecerla. Es decir, tener un familiar con epilepsia aumenta ligeramente el riesgo de padecerla. Sin embargo, no garantiza en su totalidad. De la misma forma que en una tormenta eléctrica se genera rayos de electricidad por un intercambio de iones, es que se genera electricidad, un potencial de acción entre las neuronas. No obstante, hay otro tipo de sinapsis conocido como sinapsis química, en el que la transmisión ocurre además mediada por un neurotransmisor. Un neurotransmisor es una sustancia que propicia una función específica en el cerebro para una actividad concreta. Por ejemplo, el neurotransmisor glutamato es un neurotransmisor excitatorio, lo que significa que inicia una acción, como puede ser el movimiento de un músculo o cualquier otro, mantener una postura. Por otra parte, el neurotransmisor GABA es inhibitorio, lo que significa que detiene el movimiento iniciado previamente por el glutamato. De manera que si levantamos el brazo, inicia la acción el glutamato, y el momento justo en el que queremos detenerlo, lo detiene el GABA. La crisis epiléptica es una actividad excesiva o sincronizada de actividad neuronal en el cerebro. Y la razón por la que ocurre es porque ocurren en una misma zona llamada zona epileptogénica señales contradictorias entre inhibición y excitación. Bueno, así como lo mencionas, pues prácticamente recuerdo muy bien en mi estancia se decía que la epilepsia era una enfermedad de circuitos. Como tal, prácticamente el cerebro está conectado, todas las zonas se intercomunican, siempre está un tráfico de información pues increíblemente grande que verdaderamente la capacidad humana no sería capaz de tolerar. Tanta intercambio de información, tantas conexiones, es demasiado. Como una máquina, ¿no? Un sistema. Claro. Entonces cuando entra esto excita y esto lo inhibe. Es como
Aquí yo aviento una pelota súper fuerte y el neurotransmisor que lo inhibe detiene ese mensaje que va, esa pelota que va. Entonces muchas veces en la epilepsia ocurre que no existe la inhibición retrógrada, no se genera la inhibición. Entonces la mentada zona epileptogénica está mandando señales desmensuradamente, es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y como te digo que todo esto se conecta por circuitos, estas señales eléctricas van a viajar a todas las zonas del cerebro, que es lo que produce las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En el cerebro todo pues está mapeado, no de la mejor forma, estamos descubriendo más cosas, pero todo, pues cada zona tiene una función en específica y todo se integra, una función integradora. Por ejemplo, tenemos el hipocampo que tiene que ver con los recuerdos, tenemos a la amígdala que tiene que ver con el miedo, tenemos al sistema límbico, a la corteza, pues a la corteza motora que está relacionada con el movimiento. Entonces imaginémonos ahora en las manifestaciones clínicas que nuestro foco epileptogénico se encuentra por la amígdala y empieza con una actividad pues de más. Entonces la persona va a empezar a sentir como miedo, no sabe por qué, pero empieza a sentir miedo, pero luego mediante las vías de conexión viaja a la corteza motora, de repente la persona va a empezar a tener crisis de movimiento y de repente viaja para la corteza visual y la persona va a empezar a tener alucinaciones visuales y todas las manifestaciones que vemos. Entonces prácticamente es una enfermedad de circuitos donde un foco, incluso hay veces que los pacientes tienen 2 o 3 focos epileptogénicos, comienza con una actividad excesiva que no se puede regular por la inhibición retrógrada. Y lo que pasa es que todas estas vías van a llevar ese potencial excitatorio a todas las regiones del cerebro, que es cuando se manifiestan con los diferentes tipos de crisis. De hecho, hablando de los tipos de crisis, leía que hay focales y generalizadas, ¿no? Las focales, las que afectan únicamente una región del cerebro, aunque hay ciertas crisis focales que se pueden finalmente generalizar y propagar hacia todo el cerebro. Las generalizadas, pues son aquellas que involucran ambos hemisferios desde el inicio. Las crisis focales se clasifican a su vez por el grado de conciencia durante el inicio de la crisis y que pueda alterarse en cualquier momento del evento. Es decir, el paciente puede o no estar consciente de lo que está sucediendo a su alrededor durante un episodio o durante una convulsión. Me gustaría hacer todo esto un poquito más sencillo explicándolo con una analogía. Imaginemos que el cerebro es una orquesta sinfónica, donde cada neurona es un instrumento musical. Todas tocan juntas siguiendo la partitura correcta, es en perfecta armonía. Pero en pacientes con epilepsia, de repente, un grupo de músicos empieza a tocar por su cuenta, rápido, fuerte, otros por aquí, otros por allá, y sin seguir la dirección del director. Esto genera un caos sonoro que interrumpe la melodía general. Esta interrupción desorganizada y caótica es como una crisis epiléptica. Una parte del cerebro empieza a enviar señales eléctricas sin control y eso afecta el funcionamiento normal del resto. Hablando un poquito de lo que Pedro mencionaba hace rato de este componente genético de la epilepsia, de hecho existen algo que se denomina síndromes epilépticos. Un síndrome epiléptico no es simplemente una única crisis, sino un patrón de crisis acompañado de otros signos y síntomas específicos. Hay uno en particular que me interesa mucho y el que me encuentro haciendo justamente un trabajo, que es el síndrome de Dravet. Esta es una epilepsia genética rara que comienza en el primer año de vida y esta afecta aproximadamente a 1 de cada 15,000 a 40,000 nacimientos. No es muy frecuente. La mayoría de los casos de síndrome de Dravet están asociados con mutaciones en un gen que codifica un canal de sodio neuronal. Estas mutaciones causan disfunción neuronal y una hiperexcitabilidad que favorece las crisis epilépticas. Se han descrito mutaciones de novo en más del 80% de los pacientes. Las crisis suelen comenzar en el primer año de vida, frecuentemente asociadas a fiebre. Posteriormente aparecen crisis mioclónicas, atónicas y crisis de ausencias. Muchos pacientes desarrollan trastornos del espectro autista, retraso psicomotor e incluso hasta problemas de la conducta. Entonces podemos decir en pocas palabras que sinapsean de más, vaya. Básicamente, y sin medida. Sinapsearon no hay nadie que le ponga crónicamente. Así es, vamos aunando un poco a lo que menciona Marcela sobre la diferencia entre epilepsia y crisis convulsivas. Hay un componente que a lo mejor puede ser bastante una pregunta que nos podemos llegar a hacer, ¿no? Sobre que cada crisis produce un daño cerebral o simplemente es el movimiento y ya. Aquí es donde hay que matizar, ¿no? En convulsiones ocasionales o aisladas, como una crisis febril en niños o una crisis provocada por una intoxicación, normalmente no hay un daño cerebral permanente. El cerebro tiene mecanismos de protección y si la crisis es breve, no suele dejar secuelas muy significativas. Sin embargo, en casos de epilepsia no controladas o crisis muy prolongadas, lo que se llama un estatus epiléptico, que suele durar más de 5 minutos, sí puede haber un daño neuronal.
Las neuronas, sometidas a una descarga eléctrica intensa y prolongada, consumen grandes cantidades de energía y se sobrecalientan, se inflaman y pueden hasta llegar a morir las neuronas. Las áreas más vulnerables suelen ser el hipocampo, el cual es esencial para la memoria, y otras estructuras del lóbulo temporal. Por eso, personas con epilepsia mal controlada a veces presentan problemas de memoria, cambios de personalidad o alteraciones cognitivas progresivas, como ya habían mencionado un poco. Además, las crisis frecuentes pueden afectar la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y recuperarse de lesiones. Factores que influyen en el deterioro son, por ejemplo, la duración de la crisis, la frecuencia, dependiendo cuántas crisis se presentan, la zona cerebral afectada, la edad del paciente, debido a que el cerebro en desarrollo suele ser más vulnerable, y el estado de salud previo. ¿Y hay alguna forma de prevenir este deterioro neurológico durante una crisis? El manejo adecuado de las crisis epilépticas incluye medicación antiepiléptica, control de factores que pueden desencadenarlas y en algunos casos hasta la cirugía o neuromodulación. También es importante el apoyo neuropsicológico para preservar las funciones cognitivas. Entonces podemos decir que no todas las convulsiones dañan significativamente el cerebro, pero las crisis prolongadas, muy frecuentes o mal controladas, sí pueden provocar deterioro neuronal. Por eso es fundamental diagnosticar, tratar y acompañar a las personas con epilepsia o crisis convulsivas de manera integral. Me parece muy interesante porque anteriormente de que la epilepsia se considerara como algo de origen religioso, como que si la persona estuviera poseída, y que ahora ya existan diferentes opciones terapéuticas para poder tratar a estos pacientes, me parece algo bastante interesante. Y estaba justamente investigando que hasta el siglo XX fue que justamente empezaron ahora a desarrollarse los primeros medicamentos anticonvulsivantes, como por ejemplo el fenobarbital en 1912 o la fenitoína. Estos fueron avances importantes, pero tenían muchos efectos secundarios como la somnolencia, problemas cognitivos y toxicidad a largo plazo. Esto ha obligado que se estén buscando diferentes alternativas. Hoy tenemos una amplia gama de fármacos antiepilépticos que permiten personalizar los tratamientos. El objetivo es justamente, como ahorita lo mencionaba Pedro, controlar las crisis sin efectos secundarios significativos. Algunos de los medicamentos, ahora bien, aquí quiero hacer una pausa. Aquí recuerden que no favorecemos o no estamos propiciando la automedicación. Siempre es importante que si tenemos a una persona que está sufriendo crisis convulsivas, hay que buscar atención médica y no autodiagnosticarse y mucho menos automedicarse. Y bueno, continuando con los medicamentos, pues algunos de los medicamentos más utilizados, por ejemplo, es la lamotrigina, el valproato, la carbamazepina, topiramato, etc. Los medicamentos antiepilépticos actúan sobre el sistema nervioso central para prevenir o reducir la frecuencia y severidad de las crisis epilépticas. Su mecanismo de acción se basa principalmente en modular la excitabilidad neuronal y estabilizar la actividad eléctrica cerebral. Hay algunos que, por ejemplo, actúan bloqueando los canales de sodio dependientes de voltaje. Estos medicamentos estabilizan la membrana neuronal en su estado inactivo, disminuyendo la capacidad de las neuronas para disparar potenciales de acción de forma repetitiva. Estos fármacos, por ejemplo, es la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina, entre otros. Estos grupos de medicamentos disminuyen la excitabilidad de la neurona al impedir la propagación sostenida de los potenciales de acción. Otros grupos de medicamentos muy utilizados en nuestro medio, por ejemplo, son los que se encargan de potenciar el sistema GABAérgico, es decir, el gamma o el neurotransmisor GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Estos fármacos aumentan la acción de GABA para justamente reducir la excitabilidad neuronal. Ejemplo de estos fármacos son las benzodiazepinas, el fenobarbital o el valproato. Estos generan una inhibición generalizada de la actividad neuronal. Otro tipo de medicamentos que se utilizan son los que se encargan de bloquear los canales de calcio, como el valproato. Estos se utilizan en muchos casos para prevenir las crisis de ausencia al bloquear la actividad rítmica talámica anormal. Y existen otra serie de medicamentos que también se siguen utilizando para tratar la epilepsia. Sin embargo, hay un grupo de pacientes, y que esto también me resulta muy interesante, que se le llama casos refractarios. Es decir, estos pacientes que a pesar de que ya tienen un tratamiento, no responden, y en ellos pues hay que buscar otras opciones farmacológicas. Dentro de algunas de las que encontré es que, por ejemplo, existen casos donde se puede realizar ciertas cirugías. Se realizan en casos bien seleccionados. Si la zona donde se origina la crisis puede extirparse sin afectar funciones vitales, es posible eliminar la crisis o al menos reducirlas. También existe otro método que se llama la estimulación del nervio vago.
En este consiste en implantar un pequeño dispositivo en el cuello que va a estimular justamente el nervio vago para disminuir la frecuencia de las crisis. Este nervio se encarga de transportar mensajes entre el cerebro y el cuerpo. El estimulador envía estímulos eléctricos regulares y suaves a través de este nervio para ayudar a calmar la actividad eléctrica cerebral irregular que provoca convulsiones. Esta terapia tiene como objetivo reducir la cantidad, la duración y la gravedad de las convulsiones. En algunas personas esto puede funcionar haciendo que las crisis se vuelvan muchísimo menos frecuentes, sin embargo en otras personas se pueden reducir ligeramente y en otras pueden no tener efecto. También existe otra terapia alternativa que me llama la atención, no sé si la habían escuchado, que es la dieta cetogénica, que se utiliza mucho en niños. Esta consiste en una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos que cambia la fuente de energía del cerebro, reduciendo en algunos casos la frecuencia de las crisis. Se ha utilizado en casos refractarios donde ha demostrado reducir la frecuencia de las convulsiones. Esta dieta, como les mencionaba, consiste en aumentar el consumo de grasas para que se utilicen como principal fuente de energía. El cuerpo produce cetonas que utilizamos como lípidos como principal fuente de energía. Hay ciertos estudios que arrojan que los cuerpos cetónicos son anticonvulsivos directos al cruzar la barrera hematoencefálica, donde inducen un estado de cetosis. En la cetosis hay mayor eliminación de glutamato, disminución de su transporte vesicular y aumento de la conversión de glutamato a GABA. Estas son algunas de las opciones terapéuticas que existen, pero estoy segura que más adelante o en el futuro ya estaremos hablando de terapias genéticas o fármacos de nueva generación o ciertas terapias de neuroestimulación personalizada con inteligencia artificial para poder anticipar y justamente poder evitar una crisis. Así es, ahorita que estamos hablando sobre tratamientos, me gustaría preguntarte, Ángel, si en tu estancia en el Instituto Nacional ¿viste alguna técnica novedosa o alguna forma vanguardista del abordaje de la epilepsia? Pues sí. Para empezar, como decía Marce, el importante el no autodiagnosticar y la automedicación. Además de que, bueno, en el gremio médico hay que saber cuándo sí, cuándo no. La epilepsia es un trastorno totalmente del área de neurología y neurocirugía, en donde considero que es muy complicado tratarla cuando no tienes la preparación adecuada. Hay un tema que personalmente me genera como un poco de angustia, que es cuando se presenta en niños, ya que sabemos que muchos fármacos moduladores del sistema nervioso tienen una función que retrasan el aprendizaje. Entonces imaginémonos un niño que está aprendiendo, que su neuroplasticidad está a tope, que tiene el desarrollo neuronal. Tú le das un fármaco para la epilepsia, pero que al mismo tiempo lo está inhibiendo. Muchos niños quedan con un retraso cognitivo que no tenían cuando nacieron, un retraso cognitivo adquirido mediante la medicación. Esto es por un mal manejo de medicamentos, un mal manejo de dosis y pues simplemente como tal un mal manejo de la patología. También la epilepsia, no recuerdo el porcentaje, pero casi siempre la causa de una crisis epiléptica es que no está tomando la medicación. Cuando ya está tomando la medicación el paciente, en cuanto se la deja de tomar, detona con una crisis y, como decíamos, de las vías. No sé si recordamos que... Nada más, perdón que te interrumpa, ¿por qué crees que los pacientes o a qué atribuyes tú que no hay un buen apego al tratamiento? Pues es que son muchísimas los factores. Muchas veces son muy caros los tratamientos para la epilepsia. Muchas veces la persona no tiene como también la cultura, dependiendo de la cultura de cada persona. Imagínate, cuando nos tenemos que tomar por 6 días el paracetamol cada 6 horas, no lo tomamos, o el antibiótico. Ahora imagínate un medicamento que tienes que tomar todos los días, a lo mejor durante el resto de tu vida. Muchas veces ocurren complicaciones. De hecho, el otro día en el hospital nos llegó un paciente con una crisis y justamente menciona que salió de viaje y se le olvidó pues de que llevarse las pastillas, pero que cuando se acordó ya iba muy lejos de su casa y dijo, ay, bueno, así no va a pasar nada. Y en ese no va a pasar nada, pues es cuando pasa todo, ¿verdad? Como te decía, el cerebro es muy vulnerable. Y lo que mencionaba sobre la epilepsia ya resistente a fármacos, en la neuroplasticidad, recordamos que se forman vías de aprendizaje y se van formando vías que hacen las cosas más sencillas. Es como después de leer diario media hora, va a llegar el momento en el que leer 1 hora va a ser más sencillo. En el que leer después 1 hora y media va a ser más sencillo. Y vamos aprendiendo por estas vías que se forman. Lamentablemente en la epilepsia también, cuando se produce la crisis, el recorrido eléctrico sigue una vía. Cuando se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, se forma también una vía epileptogénica, que va a ser después en un futuro que sea más complicado el tratar la enfermedad, porque esta vía ya está muy aprendida. Entonces como que ante cualquier estímulo
se va y Se la va a sigue desencadenar y la se va, crisis. se va a desencadenar, y es cuando el tratamiento ya no favorece mucho y ya no está teniendo muchos resultados. Un ejemplo es que hay algunos pacientes que después de tener como que durante tanto tiempo sus crisis y no estar muy apegados a un tratamiento, los estímulos luminosos muy fuertes les pueden desencadenar la crisis por una excitabilidad, o los ruidos muy fuertes también les pueden desencadenar las crisis. Incluso leía que hasta cambios de temperatura, ¿no? Sí, sí. Muy drásticos pueden incluso poner en un estado de estrés al cerebro y que ¡pum! Sí, se desencadena la crisis. Y eso va de la mano a que la vía por la que la corriente eléctrica, por así llamarlo, está más formada en el cerebro. Y es igual que en la neuroplasticidad, que se van formando las vías, sigue el mismo mecanismo. Me preguntaba sobre algunas terapias que yo haya visto. Sí, el BNS, que es la estimulación del nervio vago, es una terapia que se está aplicando mucho, ya que no es muy invasiva. Se hace una ligera incisión en el área de la clavícula y se hace una en el cuello. Entonces metes es como una batería, es un dispositivo bastante pequeño que lo conectas al nervio vago y tiene como un medidor de voltaje. Dependiendo de la persona también, hay algunos pacientes que tienen como llamarlo así, un aura. Ellos sienten que van a tener la crisis. Hay otros como la migraña. Como una migraña. Ellos sienten que van a tener la crisis, sienten alguna alteración, algunos en el olor, por ejemplo. Algunos tienen automatismos que tienen que ver con el hipocampo. Por ejemplo, nosotros aprendimos a persinarnos. Algunos pacientes que su epilepsia surge de esa zona, de repente empiezan a persinarse una y otra vez, o empiezan a tomar agua una vez, y luego una vez, y luego una vez, y luego una vez, y nosotros lo vemos como normal, pero en realidad la zona epileptogénica ya empezó con algunas descargas, y esas son las primeras manifestaciones de la epilepsia. O alteraciones visuales, alteraciones auditivas, alteraciones olfativas, de cualquiera, pero el paciente se da cuenta. Entonces, mediante una pulserita que trae en su brazo, lo pasa por el pecho, y lo que hace prácticamente es como reiniciar una computadora. Mandas una descarga que llega al cerebro y pues genera como que la crisis no se produzca. Eso es en pacientes que son conscientes de la crisis. Y en otros se les pone también un medidor de voltaje que cuando se detecta como mucha actividad cerebral y el paciente empieza con la crisis, lo que hace es como igual mandar una descarga que le reinicia de nuevo, pero ese es cuando ya está teniendo la crisis. Wow. O sea, me llama mucho la atención lo que mencionas, y también rescato que no hay que quedarnos con la idea de que la presentación clínica de una crisis convulsiva es lo típico, ver a la persona ahí con movimientos involuntarios, porque se puede entonces presentar de muchísimas maneras. Una persona puede estar teniendo una crisis convulsiva y nosotros ni siquiera darnos cuenta, ¿no? Sí, como las crisis de ausencia también, es donde totalmente la persona se desconecta, y es como, no sé si les ha pasado de que, me disocié. Y hay personas que les pasa demasiado y no se dan cuenta que en realidad... Por tiempo como prolongado. Y están teniendo crisis epilépticas. Es como que simplemente están platicando y de la nada se quedan así, no te contestan, no se mueven. Y es como que ya. Y se les olvida lo que pasó. Y están teniendo crisis de ausencia. Otras personas, como te digo, solamente les altera el estado de humor, como que los pone de muy mal humor. Escuchan cosas, ven cosas. Algunos pacientes, por ejemplo, se desencadena como si fuera un ataque de pánico, porque en la zona donde se produce el foco epileptogénico está relacionado con los centros del miedo, con el control emocional. Entonces el paciente de repente solo empieza a tener mucho miedo, empieza a sentir como una angustia, o incluso los síntomas vagales, que de repente el paciente le duele el estómago, o empieza a sudar frío, o la frecuencia cardíaca le aumenta, y es por el... Causa aparente, ¿no? Sí, y es por el sistema vegetativo que... Igual la zona de descarga está en una zona cercana a los núcleos de control, entonces se generan estas sintomatologías, este cuadro clínico. Como tal, por eso es muy importante que te decía el manejo por un neurólogo, porque la epilepsia tiene distintas manifestaciones clínicas, hay distintos tratamientos, hay distintas alternativas, y si no sigues una vía y no haces un buen diagnóstico, pues no vas a poder ofrecer un buen tratamiento que va a mejorar el pronóstico del paciente. Por ejemplo, la semiología de la crisis, recuerdo que mi tutora, la doctora Elma, en el IN, le decía a sus pacientes que llevaran un diario. En el diario tenían que apuntar absolutamente todo lo que recordaran y todo lo que pasó antes y después de la crisis. Sentí esto, me pasó esto, escuché esto, me llegó un olor a esto, me pasó esto otro. Entonces después, mediante el conocimiento de las zonas cerebrales, la función de cada zona, tú puedes hacer como una vía semiológica de dónde va
pues de dónde empieza y dónde termina. Entonces cuando tienes tu vía podemos saber si es un foco aislado epileptogénico, si son varios focos, y podemos hacer un procedimiento quirúrgico como mencionabas, ya sea una lobectomía total o una lobectomía parcial, en donde lo que se hace es que se estirpa un pedazo de cerebro como tal, si no altera las funciones, o si no se daña voluntariamente, para que ese foco epileptogénico ya no esté generando descargas. ¿Se daña voluntariamente pese a las consecuencias que pudiera llegar a tener? Prácticamente lo que se hace es neurocirugía epiléptica. Es una rama en la neurocirugía pues muy novedosa y igual de mucho cuidado. Mezcla también la neurocirugía funcional, en donde se busca operar al paciente causándole el mínimo de daño. Por ejemplo, sabemos que tenemos una dominancia de los hemisferios derecha o izquierda, que no es total, pero en algunas partes sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos que nuestro paciente tiene una dominancia de hemisferio derecho o de hemisferio izquierdo y la crisis epiléptica la tiene en el hemisferio contrario, es más accesible a operar. Y igual te digo, se trata de disminuir el riesgo y el daño, pero en algunos pacientes la verdad que es muy necesario. Recuerdo que había pacientes que tenían hasta 3 crisis por día o 3 episodios epilépticos por día. También algunos pacientes con estatus epiléptico suprarrefractario, que es cuando el cuerpo sigue esa descarga y esa descarga y esa descarga, y el paciente de repente queda como en estado vegetativo, que ya no tiene manifestaciones clínicas, pero no responde, es como no volvió después de la crisis. Esos pacientes muchas veces se tienen que entubar, se les tiene que dar cuidado, se les tiene que hacer una traqueotomía, porque pues prácticamente el cerebro controla las funciones del cuerpo, y cuando este centro de control está fallando, todo lo demás empieza a fallar y empieza a tener complicaciones. Entonces muchas veces es más, pues te va a generar una mejor respuesta el hacer un procedimiento quirúrgico o la colocación del VNS o dependiendo de los tratamientos, también la callosotomía, que lo que se hace es separar el cuerpo calloso en alguna parte. Porque, por ejemplo, en una epilepsia focal de un solo hemisferio, que después se generaliza, tratas de encontrar la vía por la que se generaliza, y en esa parte cortas el cuerpo calloso, entonces no se va a generalizar, la epilepsia se va a quedar focal. Y lo que se trata de hacer es como de disminuir el número de crisis y la intensidad de las crisis. No sé si vayas a mencionar algo. Ok. Esto va muy allegado a que, por ejemplo, aquí en México no está tan regulado, pero en otros países las personas con epilepsia no pueden trabajar. No pueden manejar, no pueden trabajar, no pueden... No sé, puede que esté muy preparada la persona, pero no puede estar en algún cargo, no tiene derecho a salir a todos los lugares. ¿Por qué? Porque se supone que representa un riesgo para la sociedad y te abogan con él. Imagínate que estés manejando y tengas una crisis, causas un accidente, o estés trabajando, manejando un autobús con niños, tengas una crisis y causas un accidente. Son muchas las cosas que pues les generan una desventaja, los estás estigmatizando y los estás señalando que son un problema y pues representan un peligro, y eso pues genera más conflictos para la persona. Algo pues un poquito más personal, recuerdo que cuando estuve trabajando en el instituto, estuve recabando información de muchos pacientes y era por llamada, todo lo hacemos por llamada. Ciudad de México es muy grande, es un conflicto que estén yendo frecuentemente, y recuerdo que una vez hago una llamada, me contesta, la verdad pues no te podría confirmar la edad, pero se escuchaba una persona ya de la tercera edad, era el padre de un paciente, y entonces yo le empiezo a preguntar ¿cómo sí tiene el tratamiento? No, pues sí lo tengo. ¿Sí tiene las pastillas? Sí las tengo. Y le sigo haciendo preguntas. Entonces llega la pregunta y le digo, ¿y cómo se siente de estado de humor el paciente? Y me dice, pues es que ya no se siente. Y no entendía lo que me decía. Le digo, es que el paciente ¿cómo está? Y me dice, es que se suicidó hace como un mes. Entonces como que pues la verdad ya no supe qué decir. Le pedí una disculpa obviamente al señor. Le dije que no estábamos enterados, le pedí una disculpa, le di el pésame y pues ahí terminó la llamada. Entonces le comento a mi tutora lo que pasa y me dice que lamentablemente a veces es muy normal porque la persona se siente muy estigmatizada, se sienten siempre como dependientes de alguien más, se sienten como un estorbo. Muchas veces las peleas familiares de que siempre tiene que estarlo cuidando un familiar, que siempre tiene que estar aquí, que no puede trabajar, no puede manejar. Entonces muchas veces pues dejamos de lado
como el aspecto emocional que te puede causar una patología como esa, porque además de ser pues ya dura de llevar, genera muchos tabús por parte de otras personas, el estarlos juzgando o el decirte que es que no puedes estar solo, no puedes hacer esto, no puedes ir para allá. Muchas veces los papás no los dejan ni siquiera salir a la calle por el mismo miedo que tenga una crisis estando en la calle, que sí, pues como tal lo entiendo. Pero es cuando entra el buen manejo de la enfermedad. Si llevas un buen manejo, si le das un buen diagnóstico temprano, si el paciente se apega a su medicación, tiene un pronóstico totalmente distinto. Donde recuerdo que justamente al IMSS llegó una paciente que la habían entubado ya como 8 veces en su vida. Tenía 25 años, la habían entubado ya 8 veces en su vida de que entraba en estatus epiléptico y no podía hacer nada. La chica había estudiado psicología, pero no podía ejercer, no tenía pareja, nunca había tenido novio, nunca nada. Cuando llega al instituto se le coloca el VNS, que es el estimulador del nervio vago. Igual está tomando su medicación. Pasan los meses, pasan 8 meses y nos sorprende porque la chica empieza a trabajar, wow, consigue una pareja y estaba contando que probablemente se iba a casar en un futuro. Entonces como que le cambió la vida totalmente a partir de que se dio un buen manejo con un neurólogo y un neurocirujano y le ofreció un tratamiento adecuado. Ahorita que lo mencionas, entonces queda claro que obviamente el componente emocional es muy, muy fuerte y muy impactante, pero que me lleva a la pregunta de qué tan accesibles son estas alternativas terapéuticas, por ejemplo, el estimulador del nervio vago. Es decir, porque en los casos de los pacientes y en la mayoría de la población mexicana que, por ejemplo, no cuenta con servicios de salud o que no tiene los medios para poder pagarlos, ¿Qué hacer, no? Como en estos casos. Creo que como sociedad tenemos una tarea muy grande en no apoyar al estigma, en informarnos más. Por ejemplo, las convulsiones muchas veces puede que sí, puede que no avisen. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si estamos viendo a una persona que probablemente esté teniendo una crisis convulsiva? He escuchado que hay gente que cree que se puede contagiar, no es contagiosa. Entonces creo que ¿qué podríamos hacer o qué consideras tú, Ángel, con toda esta experiencia que podríamos hacer como sociedad? Y también, pues, estas personas que no pueden a veces acceder a este tipo de tratamientos que, como tú bien mencionas, pues sí, son obviamente son eficaces, pero ¿qué pasa con las personas que no pueden a veces como llegar a estos institutos o a estos centros de tercer nivel de atención donde sí los ofrecen? ¿Qué podríamos hacer en esos casos? Pues mira, para empezar, lo que preguntabas de cómo actuar nosotros como sociedad, siento que todos los casos son aislados, entonces cada paciente es distinto y va a tener requerimientos distintos. Entonces, en comprender qué es lo que pasa, si se siente cómodo hablando de la situación, si no se siente cómodo, y siento que más que nada el no generar ese trato distinto, porque muchas veces cuando vemos un paciente, siento que de cualquier enfermedad nos nace el cuidador, que sí está muy bien, como el, ay, no, déjame te ayudo, o no, tú no veas esto, no, yo lo hago, no te estreses, o ay, no te preocupes. Y es como que eso también va a hacer a sentir a la persona no funcional. Uh-huh. Entonces, cuando pasa eso, nos sentimos una carga. Siento que el buscar un equilibrio entre, sí puedes hacerlo, claro que puedes hacerlo, o sea, vas a tener complicaciones, pero lo puedes lograr hacer y estoy aquí para ayudarte. Como tal, cuando un paciente está teniendo una crisis, he escuchado mucho eso que dices de que se contagia o que tenemos que agarrarlo y no dejarlo que se mueva. He escuchado que les ponen como objetos en la boca o algo. Sí. No sé, yo he visto eso muy, muy frecuente, o sea, de que llegan al hospital y dicen, no, es que le pusimos tal cosa, o sea, o lo llevamos, incluso hay gente que lo llevan como con curanderos y toda esta cuestión para tratarlo. Entonces, sí es algo todavía muy, muy frecuente, los mitos. No, sí, o sea, y de verdad es que hay distintos, porque, por ejemplo, también yo supe de la historia de un paciente que su familiar relata que cuando estaba niño lo metían a bañar con agua con hielos para que se le quitaran las crisis. Era como que el niño empezaba con la crisis y pensaban que era como un berrinche, lo metían a bañar en agua con hielos. Y eso relatado de la propia familia del paciente. Entonces es como, te digo, sí hay muchísimos tabús, hay muchísimos mitos todavía y a veces pues no los conocemos. Y mira, yo no voy a generalizar, pero lamentablemente con el número de pacientes que estuvimos viendo en el IN, encontré una
pues como una asociación a que se presentan los casos más feos en pacientes con un estatus socioeconómico más bajo o con un estatus educativo, cultural más bajo. Entonces en esas personas es más complicado de creer que es una enfermedad, que no es como un berrinche, porque a veces los niños cuando hacen berrinche también patalean, hacen muchos movimientos, gritan, entonces muchas veces se confunde o pues no lo llevan al doctor o ay, se le va a pasar, se le va a quitar, nada más, o sea, está fingiendo. Pues digo, son muchísimas cosas en lo que afecta. Además, eso mismo pues va a afectar el que se le pueda dar un tratamiento y se le pueda seguir un régimen de medicación a largo plazo como se requiere. Así es, aunando un poco a ello, cabe recalcar que la epilepsia es una neurodivergencia, ¿no? Es un componente de todo este movimiento social de la neurodiversidad, y así como las demás neurodivergencias hay mucho estigma, hay mucho cambio social que debemos de hacer como sociedad, y sobre todo una de las principales complicaciones como sociedad que nos compete es la desinformación. La desinformación, como ya ha mencionado mi compañero Ángel, mata hasta ese punto, ¿no? El hecho de no identificar bien cuándo es una enfermedad, cuándo es una conducta, y en este caso pues creo que es más evidente que si es una enfermedad o que no. Y sin embargo pues es bastante triste, ¿no? El hecho de que varias personas tengan que llegar a ese contexto social en donde ponernos a pensar, ¿no? Que muchas veces damos por sentado que nuestra forma de ser es así cotidianamente adecuada, pero no agradecemos, ¿no? El hecho de no convulsionar, o no nos ponemos a pensar en el privilegio socioeconómico que conlleva el hecho de no convulsionar debido al acceso a medicamentos y a todas estas herramientas. Y sobre todo pues es todo un contexto, porque no solo se ve afectada el paciente, sino también la familia, las madres cuidadoras de personas con hijos neurodivergentes, los padres, los hermanos, los tíos, toda la familia, como ya he mencionado, conlleva todo este contexto, ¿no? Y además también la deuda histórica que se tiene hacia las personas neurodivergentes, y sobre todo en este caso de las personas con epilepsia. En la antigüedad, en la época medieval y más anteriormente, las personas que tenían una crisis convulsiva en medio de la plaza, por ejemplo, se les señalaba y se les decía que se les había metido el chamuco, que se les había metido el diablo, lo cual pues en primera instancia lo estigmatizaba bastante. Y si de por sí hoy en día hay bastante estigma, ¿no?, hacia una persona con una crisis convulsiva en medio de la calle o en medio de la universidad, por ejemplo, ahora en esa época esas personas no acudían evidentemente a un tratamiento debido a que no había, pero aún peor se les tachaba como gente que se les había metido el diablo y hasta se les llegaba a aniquilar. Entonces es bastante interesante el darnos cuenta que cómo hemos cambiado como sociedad, el cómo la medicina en verdad es bastante profunda y nos puede servir bastante para el desarrollo de nuestra sociedad. Es importante que sigamos hablando sobre la neurodiversidad y sobre todo de cada contexto en particular, porque cada neurodivergencia es un mundo totalmente diferente. Sin embargo, que entre neurodivergencias hay cuestiones en común, ¿no? La discriminación y la falta de información por parte de la sociedad. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Les agradecemos mucho el habernos escuchado y el habernos sintonizado el día de hoy, y les invitamos a sintonizarnos todos los jueves en punto de las 5 p.m. en la estación 101.1 FM de Radio One. Agradecerte, Ángel, es todo un honor que nos hayas acompañado y nos hayas compartido todo tu conocimiento. ¿Algún último mensaje que te gustaría comentar antes de retirarnos? Pues primero, pues muchas gracias por la invitación a ustedes, chicos. Me parece un tema muy importante de hablar, ya que pues está muy estigmatizado y hay muchos mitos y tabús. Y bueno, pues a todas las personas que nos sintonizan y que viven con la patología, decirles que los institutos nacionales, como adquieren recurso de los impuestos nacionales, no están como tal adjudicados a un IMSS o a un ISSSTE o a una secretaría. Entonces cualquier persona puede acceder a un instituto nacional a recibir medicación, a recibir tratamiento. Claro que hay un protocolo, hay un proceso, pero no es como que se le cierren las puertas a solamente los del IMSS, solamente los del ISSSTE, solamente las personas que paguen. No, es totalmente a toda la población mexicana está dirigido. Entonces, pues sí puede ser de acceso para todas las personas. Comprendo como tal que es muy complicado viajar a Ciudad de México, las estancias allá, pero en algunos casos que hablamos de una epilepsia muy complicada, pues vale la pena el hacer el esfuerzo, porque cambia la vida del paciente totalmente.
Muchísimas gracias. Agradezco a todos los que nos estuvieron acompañando en este episodio tan especial donde hablamos acerca un poquitito de la epilepsia. Mi nombre es Marcela y como siempre un gusto estar aquí en cabina con mis compañeros de Sinapseando. Gracias por escucharnos, gracias a ti Ángel y gracias al licenciado Juan Carlos Castañeda. A ustedes que nos escuchan, un poquito de conciencia, ¿qué pasaría si no pudieran moverse pese a ustedes querer moverse, o si estuvieran moviéndose de forma compulsiva pese a no querer hacerlo, o si les dijera cierren el puño, intenten abrirlo pero sin abrirlo, como que se quedan así choqueados, ¿no? Gracias por escucharnos, esto fue Sinapseando. Bye, Así bye. es, procuren no sinapsear de más.